porque vamos a analizar, a intentar entender los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a varios países del mundo, y entre ellos ha quedado afectado Panamá, Chema. A territorios que ni siquiera están poblados. Sí, también. Por ejemplo, allá en Australia hubo unas islas, ahorita se me escapa el nombre, ajá, que los únicos habitantes son pingüinos y demás. ¿y los pingüinos van a pagar aranceles? Sí, porque exportan, no sé qué exportarán, pero algo exportan y hay que grabarlos, ¿no? Está con nosotros en estudios de Radio Panamá a esta hora la presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores, la señora Bianca Morán. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, bienvenida siempre. Y está conectado a la señal de Radio Panamá el economista y profesor Felipe Argote. Don Felipe, buenos días, bienvenido nuevamente. Si puede activar el micrófono y encender la cámara para poder escucharlo y saludarlo a esta hora. Me avisan cuando... Buenos días, gracias. Qué gusto saludarlo, buen viernes. Igualmente. Señor Argote, hablemos primero, tratemos de entender el punto de vista económico para luego traerlo a la realidad. ¿Qué fue lo que empezó a correr y autorizó Donald Trump y cómo afecta a Panamá y al mundo? Bueno, tengo que partir siempre lo general, ¿no? Realmente la economía de los países se basan en modelos económicos. Los modelos económicos fundamentalmente tienen que ver con el nivel de intervención del Estado en la economía, ¿no? En el sistema capitalista, pues los modelos económicos fundamentales son los liberales por un lado y los otros, los keynesianos, en donde liberal hay varios tipos, ¿no? Está el liberal, el neoliberal y el libertario, que es el extremista. Libertario, por ejemplo, es Milei. En Panamá tiene un gobierno neoliberal y ha tenido siempre gobiernos neoliberales, aunque hay gente que es liberal. La diferencia de liberal con el neoliberal es que el liberal cree que el Estado no debe intervenir nunca. Los neoliberales sí permiten la participación del Estado como árbitro, y por eso ACODECO, por ejemplo, es una institución neoliberal, es árbitro, no interviene, pero es árbitro. Y ya los keynesianos y neokeynesianos sin intervención. En el modelo keynesiano, pues de los 70, el Estado empezó a intervenir. Había el modelo de sustitución de importaciones, por ejemplo, en Panamá estaba prohibida la importación de zapatos. No es que había arancelato, se prohibía, porque aquí había suficientes productores de zapatos, así que no había que importar. Resultado, bueno, los chiquillos iban a clase con los zapatos a la tercera semana, cuando caía el aguacero perdían la suela. Pues como no había competencia, se ponían de acuerdo los zapatos carísimos y de pésima calidad. Bueno, Trump está regresando al sistema de sustitución de importaciones. ¿Por qué se llama sustitución de importaciones? Porque si yo te pongo un arancel muy alto, tú te ves obligado a poner tu fábrica en el país en lugar de traerlo de afuera porque te sale más caro. El objetivo es que se fabriquen en mi país y no en el tuyo. Sin embargo, este aumento de aranceles que hace Donald Trump es el más alto desde 1929. En 1929 ocurrió la llamada Gran Depresión. ¿Por qué? Porque los productores norteamericanos, creciendo que estaba su economía, dicen, mira, yo no puedo vender más porque aquí hay muchos productos europeos que compiten conmigo. ¿Y por qué tenemos que dejar que eso pase? Así que subieron los aranceles para que los productos europeos fueran más caros que los norteamericanos. ¿Qué pasó? Los europeos perdieron poder adquisitivo porque no tenían la exportación a Estados Unidos. Así que no podían comprar. Y los norteamericanos habían olvidado que parte de sus ventas no eran en Estados Unidos, sino en Europa. Al caerse las ventas en Europa, hubo una sobreproducción. O sea que había demasiada mercancía para gente con capacidad de compra. Y eso lo llevó a la gran depresión. Antes de eso, una inflación. ¿Qué pasa? Siempre antes de la depresión hay una inflación. Por eso los gobiernos desarrollados procuran que no haya inflación, que no suban los precios. Por eso lo que estamos siempre viendo esos datos, vemos que la Reserva Federal, cuando dice, parece que están subiendo los precios de inflación, sube la tasa de interés. ¿Para qué? Para que se enfríe la economía y no sigan subiendo los precios. Pero ¿qué pasa hoy en Estados Unidos?
cuando tú subes los aranceles con la expectativa de que haya más empleo, recuerda que la inflación muchas veces se genera en los países desarrollados por aumento de los salarios. O sea, los salarios cuando son muy altos, ¿por qué? Porque los salarios son determinantes del precio. Entonces, si tú tienes una empresa o quieres abrir una empresa, necesitas empleados. Si estos empleados tienen empleo como ahora, que existe un 4.1 de desempleo, o sea que en Estados Unidos casi que hay pleno empleo. Si tú necesitas abrir una empresa, tienes que conseguir los empleados que ya están empleados. ¿Cómo van a ir a tu empresa a alguien que ya tenga trabajo? Con mejor salario. Bueno, que le pagues más. Le pagues más salario, o sea, pero sin que sea más eficiente. Teniendo esto en cuenta... Le escucho, profesor. Un empleado que tiene ya la empresa con los empleados, se da cuenta que los empleados salen a almorzar y no regresan. Y cuando pronto, oye, ¿qué pasó que se han ido y no regresan hace 3 días? No es que están trabajando en la competencia que abrió nueva, pues está pagando más. Así que yo tengo que aumentar el salario a los empleados míos para evitar que se vayan, lo cual aumenta mis precios. Eso genera inflación, genera aumento de precios, producto de que pues estoy aumentando salario. Teniendo en cuenta, profesor, este punto de vista económico, le pregunto a la presidenta de Apex, Bianca Morán, ¿cómo nos afecta esto a nivel comercial en nuestro país? Porque muchas veces han salido los productores a pedir el tema del TLC con Estados Unidos que se revise. Mucha gente no tiene mucho conocimiento de cómo Panamá exporta hacia Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos ver este detalle desde un punto de vista más terrenal? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, en el 2024, el 19% de nuestras exportaciones se fueron a Estados Unidos. Lo que más exporta Panamá a Estados Unidos es producción agrícola, es banano, fruta y productos del mar, de los diferentes, o sea, pescado, mariscos congelados. Una subida del 10%. Aparte de eso, también exportamos vinagre, exportamos azúcar, exportamos jabón en polvo. Todos esos productos son muy sensitivos al aumento del precio. ¿En qué nos afecta un 10%? Primero, es injusto, porque si tú me dices que la balanza comercial de Estados Unidos y Panamá es equilibrada, uno puede entender, o que es como China o como Vietnam, que exportan más a Estados Unidos de lo que sus países reciben de Estados Unidos y que tienen un trato que los castigan impuesto al producto norteamericano cuando entra a su territorio. Aquí no es así. Al revés. Es al revés. Entonces, nosotros consideramos esto injusto. Después de eso es que viene el tema de que nosotros tenemos un TPC que Estados Unidos no ha querido revisar y donde quedan todavía 5 productos, y nosotros esperamos de que Estados Unidos honre sus compromisos. ¿En qué otra cosa nos afecta? Nos afecta por rebote. Por ejemplo, Vietnam le compra a Panamá tucas certificadas FSC. Esas tucas se convierten en muebles que entran a proveedores norteamericanos que exigen mercancía certificada. En este momento es un momento de zafra para la teca y hay millones de dólares en barcos que van a llegar a Vietnam y que en los próximos 45 días, y que cuando se negociaron los precios, o sea, comprador y vendedor de tucas, no esperábamos un arancel del 46% que se le aplicó a Vietnam. Alguien va a perder. Alguien va a perder. Y lo más probable es que sea el productor, porque usualmente esos envíos se negocian documents against payment. ¿Tú estás seguro que con un arancel del 46% el vietnamita te va a recoger los documentos cuando tu carga llegue? Ya pasó en el COVID. En India se quedaron miles de contenedores de teca abandonados que los compradores prefirieron dejarlos perder en los puertos que recogerlos porque no tenían a quién venderle. Entonces, si no los recogen, no los pagan. Si no los recogen, no los pagan. Pero el productor, ya pagaste tu flete, ya tienes un costo de extracción y ya tienes tu producto que se perdió. Entonces, es un tema sensitivo para los productores y definitivamente que va a encarecer nuestros costos, porque nosotros también importamos mucha mercancía
y nosotros también importamos repuestos y maquinaria que pasan a través de Estados Unidos. Entonces, esa maquinaria o todos esos componentes chinos que entraban por Estados Unidos para venir a Panamá van a tener un incremento enorme del costo. Y ahora, hasta ahora no ha habido una postura oficial del gobierno. En realidad han pasado 24 horas. Entonces, nosotros esperamos una postura oficial del gobierno durante el día de hoy. En el día de ayer, nosotros estuvimos en reuniones todo el día. Okay. O sea, estuvimos en reuniones todo el día. El gobierno estuvo toda la noche anterior en reuniones con nuestras contrapartes de Centroamérica, que también se les aplicó el 10%, porque también hay que ver, tenemos el lado industrial, donde nosotros tenemos industriales que tienen operaciones en toda Centroamérica. Y que ahora, ¿cómo se les va a cobrar ese impuesto? O sea, es un tema sensitivo y tampoco hay que irse disparando. También se abren oportunidades, porque quedan players fuera del juego, porque sus productos ya no van a ser competitivos. ¿Quién va a ocupar esos espacios en la demanda de ese producto? ¿Estamos en posición para poder ocupar espacios para reemplazar producción? O sea, Panamá no es un país industrializado. Entonces, en este momento, yo pienso que el gobierno debería enfocar sus prioridades hacia facilitar la industrialización, la comercialización y la exportación de productos. Quiero volver un momento con el profesor Argote. Profesor, usted hablaba del crack del 29. Ayer hubo una pésima jornada para las bolsas de valores. Y usted hablaba de que siempre antes de una gran recesión o de una recesión hay un aumento en la inflación. Lo que está, el acontecimiento, lo sucedido en el Día de la Liberación, como lo autodenominó Trump, ¿podría ser la víspera o podría ser el inicio de una nueva recesión mundial? Profesor Argote. Bueno, realmente como dice, es la tormenta perfecta, ¿no? O sea, la situación, mira, ¿qué pasa? La esperanza, como decía, la llamada modelo de sustitución de importaciones, en donde la expectativa es que tú cierras los mercados, aumentas los aranceles para que la fábrica se mueva hacia Estados Unidos. Tiene como grave problema que el impuesto de importación que lo pagan los norteamericanos, no lo pagamos nosotros, lo pagan los norteamericanos, es de efecto inmediato. Pero traerse una fábrica, tú te imaginas, tú tienes La Plata y dices, bueno, se subió el aluminio, vamos a poner una fábrica de procesamiento de aluminio o hacer carros, eso te va a montarla, te va a tomar 2, 3 años, pero tú no sabes si en 3 años el gobierno nuevo que le cambie la ley y baje los aranceles, entonces tú no vas a traer una fábrica solamente porque aumentaron los aranceles, porque hay poca conocimiento de qué va a pasar en el futuro, así que eso no va a pasar. Sin embargo, el aumento de los precios es inmediato, la inflación es inmediata, porque el que está importando no va a dejar de importar solamente porque va a ser una fábrica o va a reemplazarlo. Eso demora demasiado. Esa inflación evidentemente lleva a una recesión. Entonces las posibilidades de recesión ya aumentan en más del 50%. O sea, existe más del 50% de probabilidad de que en Estados Unidos haya recesión. Y la recesión de Estados Unidos se lleva al planeta. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Realmente, mira, nosotros exportamos poco menos de $1.000 millones, 900 y pico millones de dólares hacia Estados Unidos específicamente, y lo que exportamos es banano, camarones, cosas de ese tipo, porque nosotros sí, aquí no se produce casi nada, no, la industria casi que no existe. Entonces, pero ¿qué pasa? Oportunidades, existen muchas. O sea, nos va a afectar porque el comercio internacional va a bajar, y bajando el comercio internacional en su conjunto nos afecta las entradas en el canal. Sin embargo, si uno se da cuenta, mucho de las cosas que nosotros compramos
Escuela de Economía. Y es director de planificación, imagínate. O sea, aquí no se planifica, pero si se planificara, se dieran cuenta que hay una gran oportunidad de que Panamá se convierta en el Amazon, en el Alibaba, en el Amazon Express, en el Alibaba Express, teniendo como punto de partida de que ya existe el Panamá Pacífico y existe la zona libre de Colón. Desde aquí se puede redistribuir a Latinoamérica, pero habría que cambiar la estructura legal de la zona libre de Colón. En la zona libre de Colón tú no puedes hacer algo como eso, porque es tan caro los costos fijos que tú, si no sacas un contenedor, no te sale la plata. Entonces, si tú cambias la ley para que se pueda hacer un centro de acopio y desde ahí vender a Latinoamérica al consumidor final, eso sería una gran oportunidad. Pero para eso no es improvisar. O sea, no es que vamos a hacerlo, pues. O sea, eso tiene implicaciones de muchos tipos, que debe haber un equipo pensando, pero para eso tiene que haber una estrategia. Singapur tiene una estrategia 50 años. Nosotros tenemos una estrategia. Anoche me comí un plato de lentejas y hoy se me ocurra abrir 2 zonas francas. Alguien compró 4 hectáreas de terreno y lo declaraste zona franca cuando tiene la zona libre. O sea, es un desastre total. Todo se improvisa y se improvisa más. Gracias, profesor. Y aprovechando, vuelvo con usted, presidenta Morán. Las posibilidades de reexportación, que vengan los productos acá, se reempaqueten o se modifiquen de forma tal que para Estados Unidos sean considerados productos de Panamá. Estoy dentro de mi ignorancia, ¿es lógico o no? Bueno, actualmente la ley que protege, que le da origen al producto es con 10%. Uh-huh. Pero eso no te garantiza que la ley, que la contraparte en Estados Unidos sea igual. Okay. O sea, ahora, lo que no entiendo, y perdón que le interrumpa, el producto nuestro que le vendamos a Estados Unidos ingresaría a Estados Unidos con un 10% de arancel. No, disculpa. Para considerar un producto panameño, uh-huh, tienes que tener 10% del costo del producto, de la mano de obra hecho en Panamá. Por ejemplo, o sea, tú puedes traer traes un saco, ajá, y lo traes por parte. Sí, la maquila lo cose y le pega los botones y llega al 10%, uh-huh, entonces el producto puede reetiquetarse como panameño y entrar a Estados Unidos. Pero lo que no quiere decir es que Estados Unidos no cambie, así mismo como nos pasó en una noche un arancel, y es lo que dice el profesor Argote. O sea, cuando tú tienes tanta incertidumbre en los mercados y cuando tú tienes a un jugador tan grande como Estados Unidos, tú no te puedes decir de que mañana me saquen. O sea, agarro y muevo mi maquila y la pongo en zona libre, uh-huh, y entonces mañana te sale una ley y te dicen, no, para considerar un producto del país de origen tiene que tener, en vez de 10, tiene que tener 50%. O el material con el que se confecciona debe ser panameño. Pero eso podría, ese tipo de industria, ese tipo de comercio, ese tipo de estrategia podría traer mayor mercado a Panamá. Definitivamente, pero primero tienes que arreglar los problemas fundamentales. ¿Ok? ¿Dónde vas a poner una industria? Si las industrias consumen gran cantidad de electricidad. Y la electricidad en Panamá es pésima y carísima. Entonces, ¿de dónde vas a sacar la mano de obra capacitada? O sea, eso toma tiempo. Hay cosas que sí se pueden hacer mucho más fácil, como el ejemplo que usó el profesor Argote, de lo de el movimiento de la redistribución, porque Panamá tiene mucha experiencia y ya hay capacidad instalada y ya hay zonas francas instaladas. Entonces, eso sería algo muy rápido de hacer. Pero sí hay posibilidad de reemplazar productos y ya se está haciendo. O sea, nosotros tenemos socios en Apex que han tomado, o que cuando se veía, porque esto no es, o sea, esto Trump lo anunció en su campaña. Él lo anunció en su campaña. Entonces hubo ya proveedores que cambiaron y que se cambiaron a Panamá. Sí tenemos socios que que tienen su producción, la tienen plena en este momento, totalmente vendido, porque reemplazaron producción de México y de Canadá. Ahora, pero también hay algo, y como decía el profesor Argote, como dice usted, toma tiempo, y también el problema es la incertidumbre, porque el día de mañana hay unas reglas y tú tomas una decisión con unas reglas y Donald Trump o quien sea te cambia esas reglas para cuando tú estás terminando tu proyecto de instalación, por ejemplo. O sea, no hay la certeza de que el mercado o las reglas con las que estás jugando se van a mantener, y eso también genera inestabilidad.
No hay nada más cobarde que un dólar. Y si ustedes vieron las caídas en la bolsa en el día de ayer, no hubo en ningún lugar del mundo donde la bolsa cerrara bien ayer. Entonces, otra de las cosas que es inmediata es el afecto al bolsillo del consumidor. Esto es un impuesto que directamente lo paga el consumidor. Anoche nosotros estamos haciendo los cálculos con un par de productos que agarramos de manera aleatoria de cómo se incrementaban, porque mucha gente ha perdido, piensa que un producto se hace en totalidad en un país. Por ejemplo, nosotros todos los días hacemos 4 millones de latas, una por cada panameño, pero aquí no se le pone la tapita. Las latas se exportan sin tapa, porque la máquina que pone la tapa no está aquí. Entonces, vamos a ponerte el ejemplo. Esa tapa de este es un ejemplo que no es real. O sea, ya decía que Panamá creaba. No, Panamá sí exporta sí produce 4 millones de latas diarios. Sí, señores. Usted, las cosas que uno se entera. Sí, señor, una fábrica espectacular. ¿Dónde está ubicada? Panamá Este. Okay. ¿Y esos 4 millones de latas se van a Estados Unidos a que le pongan la tapa? Se van alrededor de Centroamérica, porque es una compañía, viene lo irónico del asunto, es una compañía que es un joint venture mexicano-norteamericano. ¿Y por qué eligen Panamá para establecer la fabricación de las latas? Bueno, por las condiciones de la zona franca. Si tú ves nuestras cifras de exportaciones, zona franca el año pasado creció a doble dígito. Entonces, se les dieron buenas condiciones para venir a instalar, y ellos compraron una fábrica de latas hace años y la han ido creciendo. Y el tema de la fabricación de las latas aquí es para servir el mercado centroamericano. Pero vamos a ponerte el ejemplo. La lata es un producto sumamente sensitivo, porque lo que tú estás exportando ahí es aire, ¿ok? Muy regulado porque es prácticamente que alimenticio. Pero entonces imagínate que tú tuvieras la fábrica de las tapitas, la tuvieras en Nicaragua y te sube 18%. Entonces ya esa fábrica de latas ya queda fuera de la competencia. Claro, porque es poco peso con condiciones muy particulares por ser un tema de alimentación. Y certificación, y porque entonces tú quieres para tu marca de cervezas o de jugo, tú quieres el rojo número 3, y o sea, el tema de todos los componentes es complejo. ¿De dónde te viene el rojo? ¿De dónde te llega el azul? ¿De dónde te llega la bobina que tiene el recubrimiento que va dentro de la lata? O sea, si agarramos cualquier producto y lo desmenuzamos, ¿de dónde viene cada uno de los componentes? Yo soy exportadora de componentes. Entonces, cuando mis componentes le llegan a mi cliente... ¿Cómo así componentes? Por ejemplo, yo te mando todas las patas de una silla, yo te mando todos los respaldares y todos los asientitos, pero yo no te mando ninguna silla. Pero yo tengo clientes que hacen muebles de madera con piedra y con mármol. ¿De dónde viene la piedra y de dónde viene el mármol? Viene de Vietnam, viene de China, viene de India. Y eso se reexportaba a Europa y a Estados Unidos. Voy a usar ese ejemplo simplemente para intentar hacer docencia y le pido al profesor Argote que también nos aporte en este tema. Vamos a usar el tema de las latas que me llamó la atención. Sí. Si yo fabrico las latas en Panamá sin tapa, con este tema de las nuevas aranceles impuestos por Estados Unidos, ¿me va a afectar en algo el costo total de mi producción, de mi fabricación? Por un lado. Y por el otro, ¿me va a afectar en algo la venta, la exportación que yo tengo de esas latas para mi empresa? Dependiendo hacia dónde exportes las latas. El costo de producción se va a ver afectado si traías tu mercancía por Estados Unidos. Pero tu costo también se va a ver afectado si tú traías repuestos, si traías insumos de producción por Estados Unidos que eran fabricados en China. Porque ahí sería doble arancel. Sería el arancel de China y el que llega a Panamá. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando usan el ejemplo de Amazon tiene una estructura para cobrar el impuesto directo en el producto, pero hay muchos otros proveedores de ese servicio que no tienen esa estructura y que te hacen una declaración de aduana. ¿Tú te imaginas la cantidad de paquetitos que tienen que hacer declaración de aduana ahora? Y en esos contenedores enormes que vienen. Entonces, o sea, hay un impacto directo en la cadena logística, pero el primer impacto le llega directamente al consumidor.
y eso contrae la demanda. ¿De qué llega al consumidor? ¿De qué manera? ¿Sería a través del aumento que genera este impuesto en el producto? Sí, claro, eso se traduce automáticamente al producto. Todos los operadores al letal tienen un margen de ganancia mínimo, ¿ok? Tú estás trabajando tú tienes una línea de crédito, tú pides tu mercancía, ¿verdad? Tienes un costo estimado, tú tienes un análisis de cuánto tiempo va a estar esa mercancía en los anaqueles y tienes un costo de tenerla ahí, el costo del inventario. Tu margen, vamos a poner, dependiendo del negocio, tu margen debe ser entre el 30 y el 50%. Y la plata cuesta también. Y los intereses subieron esta semana. Entonces, ese impuesto de introducción lo cobra el operador y lo remite al Estado automáticamente. Pero eso se transfiere al costo del producto, porque eso tú lo pagas automático. O sea, eso tú no lo pagas cuando el impuesto de introducción se paga cuando el producto entra, no cuando tú lo vendes. Porque el impuesto sobre la renta lo pagas cuando vendes el producto. Entonces, eso tú se lo trasladas automáticamente al costo del producto. Profesor Argote, ¿me va a aumentar a mí, por ejemplo, el costo de los productos que yo compro diariamente en el supermercado o consumo mes a mes para mi vida diaria? Mira, pasa que la globalización, contrario a lo que la gente cree, la globalización es un fenómeno mundial que no puede retroceder y que consiste en que el proceso productivo se transnacionalizó. O sea, antes tú decías, oye, ¿dónde fue hecho esto en Japón? Y esto en China. Ahora yo te pregunto, ¿dónde se hizo tu computadora? Tú no me puedes decir, porque el hardware fue hecho en Vietnam, tal vez el software tiene una parte en India, otra en Estados Unidos, otra en China. El chip fue hecho en Taiwán. O sea, no puedes, inclusive lo estás comprando y todavía te dicen, quieres una tarjeta de memoria, quieres una tarjeta que también fue hecha en otro país. O sea, el proceso productivo se transnacionalizó porque se hace en muchos países un solo producto. No es como antes que todo el producto se hacía completo en un solo país. ¿Qué significa eso? Que las relaciones para poder contabilizar el precio son tan complejas, que la matriz resulta tan compleja, que tú te puedes percatar que el producto que compraste, que pensaste que era hecho en Estados Unidos, tiene el aluminio que le subieron el precio, que viene de Rusia, o viene de Inglaterra, o viene de China, o viene de Canadá. Entonces tu producto, si es hecho en Estados Unidos, se supone que no debe afectar porque no está pagando aranceles, ¿verdad? Pero sí le afecta, y le afecta porque sus componentes están hechos en diferentes países. Y además afecta mucho más de lo que tú crees, porque el precio de los productos no se trabaja en términos absolutos, sino en términos de margen. Por ejemplo, no es que la cosa funcione así. Si tú tienes un costo de 10 y tú quieres un margen del 50%, el precio fue 15. Pero si te aumentan apenas un 10% y tu margen es 11, ya tu precio no va a ser 16, va a ser 16.20, 16.10. O sea que subió más que el 1%, el 10% que te dieron, subió 11% o 12% por el margen, porque se va multiplicando en la cadena. Por tanto, digamos que el efecto es mucho mayor. Lo que hace Estados Unidos, siendo la mayor potencia económica mundial y el mayor mercado mundial, tiene efecto sobre todo, pero también, como digo, hay un efecto porque nosotros somos un país de 4 millones de habitantes. Si nosotros logramos pellizcar un 1% o un 10% o un 5% de la mercancía que iba de Amazon, de Alibaba, de Temu a Estados Unidos y rebotaba hacia Latinoamérica, con ese 1% nosotros nos convertimos en el país más rico del mundo, porque este es un país muy chico y la proporción es muy grande. No es que tenemos que tener toda la movilidad. Muchos moverán directamente a los países, por ejemplo a Brasil o a México, no van a pasar por Panamá, ¿para qué? Pero Centroamérica, Colombia, Venezuela, Suramérica, algo que quede. Nosotros, pero como digo, eso no es que vamos a hacerlo a partir de ya, vamos a llamar por teléfono a Amazon y vamos a llamar por teléfono a Temu. Tú tienes que tener una estructura que responda a eso, porque no es el Estado el que vende. Y que bueno, vamos a vender, vamos a poner industria. ¿Cómo que vamos a poner industria? El que tiene que poner la industria es el empresario. Tú lo que tienes que crear las condiciones.
El problema es que aquí los gobiernos, por no tener planificación y utilizar ningún modelo, porque todos lo improvisan, lo único que se le ocurre es subsidio y exoneración. Vamos a impulsar, vamos a quitarle los impuestos para motivarlo. Eso no funciona así. Nosotros no necesitamos empresas que vengan porque le damos el país gratis o en pedazos. Nosotros necesitamos empresas que vengan a hacer su negocio a pesar de que tienen que pagar impuestos, porque todo mundo tiene que pagar impuestos para poder pagar la infraestructura que esas mismas empresas requieren. ¿Qué te digo sobre eso? O sea que inmediatamente, hace rato, tenía que haber un grupo reunido en el Ministerio de Planificación, en la Dirección de Planificación, en el instituto, como le pusieron, viendo, cavilando qué hacer para estructurar la estrategia del país, acomodándola a los nuevos tiempos. Pero eso no lo pueden hacer. ¿Sabe por qué? Porque la estrategia no se puede acomodar. Y no se puede acomodar porque no existe estrategia. Ahora, no hay nada. Lo que hay que hacer es la estrategia para poder acomodarlo. Y no está inventando leyes del Seguro Social que son un verdadero desastre. Ni siquiera un documento de 3 páginas. Todo verbal. Por eso fue que con eso cambiaron una ley de 50 años que se va a venir abajo. Si no ahora, después. Profesor, está mal hecha. Profesor, ¿podríamos decir que Trump está tratando de dar al traste con la globalización? Mira, él no sé si él sabe lo que está haciendo, porque todo el mundo que sabe algo de eso sabe que esto es un desastre. Tengo entendido inclusive sí que le puso los aranceles, que ahora se salió esta mañana o anoche más bien, que la forma en que calculó los porcentajes por país no fue en función de los aranceles que ellos ponen, porque no es cierto que Europa le cobra 40% de arancel a Estados Unidos, eso es mentira, para entre 5 y 7%. Lo que hizo fue ver la diferencia en la balanza comercial. O sea, por ejemplo, este país exporta a Estados Unidos 30% más de lo que Estados Unidos le exporta a ellos. Bueno, métele un arancel del 30%. Eso es lo más absurdo. Eso no existe. Esa fórmula no existe en macroeconomía. Eso no lo inventó. Eso lo inventaron en una reunión él y Elon Musk y yo no sé quién más, que de economía no saben nada. Ellos no han trabajado, no han estudiado macroeconomía para saber eso. Y por esa fórmula es que sacaron los porcentajes. ¿Qué pretende? ¿Acabar con la globalización? Bueno, probablemente, pero eso es tan absurdo como que tú digas que vamos a acabar con la revolución industrial. Profesor Argote. Vamos a acabar con la revolución industrial. Eso no es posible. Profesor Argote, hoy China anuncia que impondrá aranceles del 34% en las importaciones de Estados Unidos a partir del 10 de abril. Exactamente lo mismo que les aplicaron a ellos. ¿Cómo trastoca esto el mercado mundial? Por supuesto, pero el problema, mira, aquí el único que sale ganando es China. El único que sale ganando es China, porque China tiene un mercado de 1.200 millones de habitantes, en donde una tercera parte no tiene poder adquisitivo, y que sin embargo ellos pueden crear condiciones para que esa gente compre la mercancía o lo que le manda a Estados Unidos. O sea, ellos sí están planificando. Además tiene una dictadura que impone las reglas, no tiene que negociarlas con nadie, lo cual no es bueno tampoco, pero es una realidad. En cambio, Estados Unidos no tiene a quién, porque los pocos amigos cercanos a los cuales podría exportar parte de su producción que no va para China, se ha peleado y le ha subido los aranceles también. Entonces eso, miren, olvídense, esa sobreproducción que va a tener Estados Unidos, porque no va a poder meter a China, nos la va a empujar a nosotros y a todos los países que firmen, en donde le pongan una X, viene el presidente y le firme inmediatamente lo que le ponga. Hacia nosotros van a tener que, van a tratar de mandar su producción, su sobreproducción. Y bueno, lo cual no es tan malo si te das cuenta que es bueno el libre comercio, no es malo cerrar los mercados. No es bueno que nosotros estemos sustentando con exoneración y subsidios producción ineficiente y que te vendan el puerco el doble, pues, porque los mercados están cerrados. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ellos no nos van a mandar buen producto. Nos van a dar producto que no sirve, el que tiene problemas transgénicos, el que tiene una cantidad de cosas, lo van a mandar para acá. Pero es un desastre. O sea, las posibilidades de que haya una recesión a nivel mundial
Actualmente, en el día de hoy, son 50% y subiendo. Ahora, Presidenta, corríjame si me equivoco, ustedes se reunieron con la embajadora china, ¿no? Correcto. ¿Qué hablaron con ella? Bueno, esa reunión estaba programada desde hace meses. O sea, no fue de allá para allá. No. Esa reunión coincidió. Coincidió. Sí, nos reunimos ayer con la embajadora china y ella, lo que ella quería decirnos era que ellos estaban muy pendientes del tema de Panamá, de las inversiones en Panamá, y que buscaban potenciar las exportaciones hacia China. Y ahora, es lo que le iba a preguntar. Si digamos que Estados Unidos se vuelve inviable como socio comercial, pudiera Panamá buscar otros sitios a donde exportar, ¿no? La producción de Panamá es pequeña. Nosotros, la producción de Panamá es pequeña. Nosotros podríamos incrementar nuestra producción y empezar a mandar a otros destinos, que no necesariamente China. O sea, porque para mandar a China tú tienes que tener una capacidad instalada grande que no todos los exportadores panameños la tienen. ¿Es Estados Unidos nuestro principal país que nos compra y es nuestro principal proveedor? Es nuestro principal, o sea, cuando estaba el cobre era China, y ahora primero va a Estados Unidos y después viene Países Bajos. ¿De proveedor o de exportación? De exportación. Okay. Y ahora, la reunión con China viene de hace meses, sí. Sí. Pero en estos momentos, con la postura que tiene el gobierno, el ejecutivo particularmente sobre China, juntarse con la embajadora como que no trae problemas con las autoridades panameñas. La embajadora trabajó 8 años en Washington. Entonces, uno no puede ser, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, China mantiene una embajada en Washington. Nosotros tenemos empresas chinas trabajando en Panamá. Entonces, nosotros tenemos una larga trayectoria. Aquí viven 400,000 chinos. Y chinos panameños. Yo soy 12.5%, porque ellos siempre te preguntan qué porcentaje de chino eres. Yo soy 12.5% de chino, aunque no se vea. Y así mismo, cuando le tiras el ADN al panameño, o sea, tú llegas a Metetí y tú pides un jampao, nadie habla chino, y tú pides un jampao y te preguntan de puerco o de carne. Okay. Entonces, o sea, el eliminar o el separar, o sea, no hay nada más panameño que el desayuno chino. Pero nuestro socio deseado, admirado, siempre ha sido Estados Unidos. O sea, todo el mundo quiere mandar a estudiar a sus hijos a universidades en Estados Unidos. O sea, si tú le preguntas a una persona que no ha exportado, ¿cuál es su mercado soñado? Y te van a decir que Florida. Sí. Porque es la naturaleza del panameño. Estados Unidos siempre ha sido nuestro socio económico deseado, y tenemos una... Mire, ese señor que está sentado atrás de los controles, tiene... Acá, el de los Yankees. El señor tiene una suéter y una gorra de los Yankees. Ajá. Y ahí dice todo. Sí, y es así. Sí, vino vestido porque sabía que venía usted, entonces íbamos a tocar el tema. Vino así. Presidenta Bianca Morán, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerla, porque hay muchos temas de exportación que queremos seguir haciendo docencia y comentando. Siempre disponible. Gracias. Es Bianca Morán, presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores. Profesor